Muy buenas tardes amigos. Comenzamos un nuevo en vivo, analizando nuestra realidad desde la perspectiva de pensar y comenzar a plasmar la nueva constitución para Chile. Y en ese contexto comenzamos a reunirnos, a juntarnos y a conversar sobre una perspectiva distinta. Cuando hablamos de educación, hablamos de lo socioemocional. Eh, Hoy, bueno, nuevamente contándoles que tenemos grandes invitadas, eh, invitadas que nos van a contar desde una perspectiva técnica, social, justamente nuestro tema de hoy. Óscar Burgos Peredo, me presento para usted, para ti, amigo, como candidato constituyente por este Distrito 21 de nuestra provincia de Biobío, provincia de Arauco, comuna de Lota. No solamente como matrón y como educador ambiental, hoy día abriéndonos a una temática trascendente para Chile. Una invitada, nuestra amiga, la profesora Olga Oliva González, profesora de Educación General Básica, magíster en Educación, máster en Investigación y Cambio Educativo. Es una de nuestras invitadas. Y también tenemos una psicóloga, profesional de la psicología, Evelyn Alvear Álvarez. Magíster en Psicología, mención en Educación, docente de la Universidad Santo Tomás. Un saludo afectuoso tanto para Olga como para Evelyn. Y introduciendo nuestra conversación, en este conversatorio que agradecemos, primero que estamos ahí en las redes sociales, estamos con el apoyo, bueno, detrás de cámaras, como decimos, de un amigo ahí a través de Bionoticias y Radio Violeta. Fernando Chandía nos engalana en lo técnico y desde ahí atrás, de lo invisible, nos está apoyando para poder salir a nuestra provincia y llegar a muchos hogares y muchos amigos en directo y también después a través de las redes sociales donde comenzamos a replicar este conversatorio. Contarles que cuando, como introducción, cuando queremos hablar de educación, fíjense, frente a una profesora como Olga, frente a una psicóloga como Evelyn, eh, cuando queremos tomar nuestra constitución y la comparamos, esta nueva constitución que vamos a escribir con la del año 1980, tenemos que la constitución del 80 permitió organizar la educación en Chile con una lógica de mercado. Para algunos les interesó mucho, pero es a nivel de planeta, es neoliberal, pero extrema. Entonces, eso ha provocado efectos en nuestra educación en una forma trascendente para Chile. Entonces, la nueva constitución deberá dejar claro que el derecho a la educación, es un principio superior a todos los demás intereses y garantías, todas involucradas en el campo de la educación. La constitución democrática, y eso, como estamos también conversando y educando, una constitución que nace democráticamente como la que ahora vamos a votar, donde vamos a tener 155 ciudadanos, de ellos un grupo que van a ser escaños reservados. Y ahí vamos a ser paritarios. Fíjense que hoy día en nuestro encuentro se da que tenemos dos mujeres, un hombre aquí en la pantalla, pero también un hombre detrás de las cámaras. Entonces estamos siendo paritarios. Tratemos de hacerlo así. Nuestro compromiso para todo lo que viene, con todo lo que tengamos que hacer en la nueva constitución, es que seamos paritarios. Eso debe provocar grandes cambios en Chile. Un amigo me decía, oye, ¿sabes qué? Claro, vamos a tener que esperar mucho tiempo. Conversaba hace unos minutos con una amiga en Canadá, por esta tecnología que nos permite, y me decía, oh, sí, qué bueno, viene este cambio. En un par de décadas haremos lo demás. No, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para esperar para la educación, para eso que viene. Bueno, quiero darle, mira, primero quisiera partir, antes de estar de este conversatorio, dejándoles un minuto tanto a Olga como a Evelyn para que Olga nos diga un poco más de Olga, nos cuente un poco más de Olga y su entorno, porque hoy día nos están viendo muchas profesores, pero muchas profesores damas, jóvenes y algunas con mucha más experiencia. Así que, por favor, en el primer minuto, Olga Oliva González, además de lo que hemos dicho, ¿quién es Olga? Para conversar de este tema educativo. Olga. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Olga Oliva,
Soy casada, tengo 2 hijos. En lo profesional pertenezco a la dotación docente de la Municipalidad de Los Ángeles. Trabajo en la Escuela Clara Rebolledo de Godoy desde el año 2006 a la fecha. Soy profesora de primer ciclo en estos momentos. Estoy trabajando muy gratamente con un 4º año. Profesionalmente he trabajado en varios ámbitos de la educación. Trabajo para el CENSE, la Universidad de Santo Tomás también, cuando estaba en la carrera de pedagogía, también estuve trabajando ahí. En lo académico, bueno, estudié magíster en educación en la Universidad de Concepción y máster en educación y cambio educativo en la Universidad de Barcelona. Instancias que obviamente me han servido mucho para mi desarrollo profesional y personal también, viviendo experiencias que han sido muy enriquecedoras en muchos aspectos y de los cuales me siento profundamente agradecida y siento que de alguna manera tengo que retribuir a esos grandes experiencias que viví, que he vivido y que también, bueno, no ha sido producto de la suerte, sino que también detrás ha habido un trabajo de bastante compromiso y la verdad es que a mí me apasiona mucho el tema de la educación, ¿ya? Yo siento que siempre puedo mejorar, que tengo que perfeccionar en muchos ámbitos, pero me apasiona, siento la tremenda responsabilidad que tenemos como formadores, como educadores de las nuevas generaciones y por ende eso me lleva a seguirme perfeccionando y a entregar lo mejor de mí. Esa es Olga Oliva. Oh, muchas gracias, Olga. Olga Oliva González. Eh, Siempre, bueno, esto me dicen, lo dice siempre, sí, siempre resaltamos que, fíjense que cada uno de nuestros amigos lo presentamos con parte de su historia, así como con los dos apellidos. Bueno, por ello hemos hablado de la psicóloga Evelyn Alvear Álvarez. ¿Qué nos contarías en esta introducción? ¿Quién es Evelyn? ¿Qué nos puedes contar para que nos vayan conociendo todos aquellos que están aquí? ¿Y por qué estamos hablando de un tema como este? Porque nuestro tema es lo socioemocional. Y dentro de eso, mira, lo vamos a ir relacionando con los temas constitucionales. Por favor, Evelyn, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, aparte de mi nombre que ya lo ha dicho Oscar, soy psicóloga y me he especializado en el área de la educación porque yo creo que soy una persona que sí está convencida de que que la educación, que el contexto escolar puede generar grandes transformaciones a nivel social. Yo creo que esa sería una forma de poder conocerme. He trabajado por eso en distintos establecimientos municipales, particulares, en establecimientos educacionales especiales y también me he desempeñado varios años ya en la Universidad Santo Tomás como docente de la carrera de psicología y también otras carreras. Otra cosa que también yo creo que me podrían conocer es que mi intención en mi rol profesional tiene que ver también con que las personas puedan tener una buena experiencia educativa. Yo la tuve y siento que eso fue muy beneficioso para mi desarrollo académico, pero también personal. Entonces he escuchado mucho que también personas tienen experiencias educativas un tanto traumáticas, no cómodas. Entonces yo quisiera poder replicar o poder entregar, como decía también Olga, un poco de mi buena experiencia a los otros y poder contribuir con el espacio educativo. Oh, Ahora gracias. también me encuentro, bueno, quería decir lo último que me encuentro Adelante. investigando en estudiantes universitarios sobre todo esto que ha traído el aprendizaje virtual, que si bien ya se dice que son adultos y todo lo demás, son un grupo que también está bastante afectado. Así que esa soy yo. Oh, muchas gracias. Miren cómo comenzamos. Yo no, algunos dicen es una suerte, pero yo creo que es un trabajo de las familias de ir construyendo personas, seres integrales que colaboran y hacen crecer a Chile. No por los posgrados que tenga Olga y Evelyn. Uno dice, pareciéramos que somos privilegiados. Yo siempre he gozado, sobre todo en mis tiempos de estudio en la UFRO, cuando hacía mi máster en educación, pero después el sueño de estar en una universidad europea para terminar mi doctorado.
y poder plasmar tantos sueños que tenemos en Chile para que sea un país más justo. Y aquí quisiera preguntarle primero a Olga y a Evelyn, partiendo por Olga, ¿a qué nos referimos con este bienestar socioemocional? ¿En qué nos puedes graficar pedagógicamente, didácticamente, en estos minutos para iniciar este conversatorio? Bienestar socioemocional, ¿a qué nos referimos? Estamos con silenciado el micrófono ahí. Ah, ese. Ya. Muy bien. Las competencias socioemocionales predicen el 80% del éxito en la vida de una persona. De poco nos sirve un cerebro brillante y un elevado cociente intelectual si no entendemos la empatía, si no sabemos leer emociones propias y ajenas. Ser extranjeros del propio corazón y de esa conciencia social donde aprender a conectar, a gestionar el miedo y a ser asertivo es dejar a un lado valiosas capacidades. Daniel Goleman. Prestigioso profesor, investigador, psicólogo de la teoría de las inteligencias, que en el año 1995 publicó su primer libro, La inteligencia emocional. Esto nos engloba un poquito la importancia que tiene el desarrollo de las competencias socioemocionales en las personas. ¿Ya? El desarrollo sabemos, ¿cierto?, que la educación pretende o tiene como objetivo el desarrollo de la persona, ¿cierto?, para que sea una persona que pueda desenvolverse y lograr tener éxito en la vida, ¿cierto?, a través de una educación, de una formación, ¿cierto?, plena y mejor. Pero la educación socioemocional, que partió más o menos en el año 1966 en Estados Unidos, junto con el estudio de la neurociencia, que se juntaron ambos y empezaron a dar luces, ¿cierto?, de cuál era la importancia de formar a las personas en el que sepan reconocer sus emociones y cómo éstas se traducen, ¿cierto?, en una formación integral que lleve a la persona a desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Y esto parte, ¿cierto?, por reconocer, bueno, existen diferentes teorías y diferentes estudios, pero todos más o menos concuerdan en señalar que en primera instancia la educación socioemocional tiene que apuntar a que la persona reconozca sus emociones, ¿ya?, que las acepte, que las sepa canalizar, que sepa trabajar con otras personas, ¿ya?, que sepa autorregularse. Hay una definición bastante importante del estudio CASEL, que es una institución estadounidense que está prestando asesoría a nivel mundial, porque déjame decirte, Oscar, que es importante señalar que el estudio y el desarrollo de las habilidades socioemocionales es algo que se está dando reciente. Cabe mencionar que el profesorado no hemos contado con una formación en estos aspectos, y por ende, ¿cierto?, no podemos enseñar lo que no sabemos, ¿ya? A raíz de la pandemia y de las últimas dificultades que nos hemos visto enfrentados como sociedad a nivel mundial, se le está dando mucho énfasis al desarrollo socioemocional, ya que empezó, como les decía, más o menos en el año 1960, junto con el estudio del cerebro, porque está muy estrechamente relacionada, pero ahora se le está dando mucho énfasis. Bueno, hay investigaciones recientes de cuáles son los resultados de esto, pero Daniel Goleman, por ejemplo, hizo un estudio con 7.000 estudiantes, en los cuales él, dentro de los resultados, ¿cierto?, 7.000 personas se sometieron al proceso del desarrollo de las emociones y la mitad de ese grupo no, y los resultados son contundentes. El desarrollo de las habilidades socioemocionales lleva a que la persona pueda desenvolverse mejor y logre ser feliz, que ese es en el fondo el trasfondo de que pasemos por esta vida, ¿cierto?, y que seamos felices. La mayoría de las personas no tenemos o no nos han preparado ni a nuestros padres, ¿cierto?, ni en las escuelas, de cómo desarrollar estas habilidades que son tan necesarias para desenvolvernos adecuadamente en la sociedad.
CACEP, que es una institución que, como les mencionaba, que está prestando asesorías a nivel mundial, define el desarrollo o el aprendizaje emocional o socioemocional como el proceso de ayudar a los niños y adolescentes a desarrollar las competencias fundamentales para la efectividad en la vida, aquellas que necesitamos para manejarnos a nosotros mismos, nuestras relaciones interpersonales y nuestro trabajo en forma efectiva y ética. Bueno, dentro de los resultados de estas investigaciones que se han realizado, demuestran claramente que el coeficiente intelectual no lo es todo, ¿ya? Que una persona que no tenga desarrolladas las habilidades socioemocionales no podría quizás desempeñarse adecuadamente después en la vida laboral. Él muestra, muy curioso, un estudio en donde se establece que un coeficiente intelectual de un 100, por ejemplo, en una desviación estándar, en una persona que logre un 115 o 120, logren, ¿cierto?, cruzar la barrera de quizás tener un trabajo ya más directivo, pero, o quizás también dentro de las competencias como estudiantes también lograr adquirir un doctorado, un máster, pero que esas competencias que son cognitivas o técnicas, cuando ya llegan a ese nivel de estar en la dirección de una institución, no sirve si no están desarrolladas las competencias socioemocionales, aquellas que están relacionadas con la empatía, con el entender al otro, con el escuchar, con el saber trabajar en equipo, de forma colaborativa. Todas esas competencias son esenciales para una persona, para un buen desarrollo, tanto en lo personal como profesional. La verdad es que es un gusto para mí escucharlo, leer sus libros, porque la verdad es que nos deja muy de manifiesto lo importante que es este tema en el desarrollo de la persona. Olga, mira, fíjate que cuando vamos viendo estos temas tenemos que hacerlos, bueno, entendibles, cercanos y prácticos. Y desde ese punto de vista, Evelyn, para continuar, la consulta era, ¿qué es el bienestar socioemocional? Pero dentro de educación socioemocional, ¿qué nos puedes comentar en este análisis inicial que lo vamos a relacionar con la realidad después, posteriormente? Pero ahora, ¿qué nos podría decir de bienestar socioemocional y educación socioemocional? Sí, lo primero es definir el bienestar, que tiene que ver con una percepción subjetiva donde una persona de alguna manera logra percibir que está bien, que está tranquilo, que puede hacer frente a las distintas demandas del ambiente. Eso es, tenemos bienestar. Pero para lograr el bienestar, nosotros necesitamos generar este aprendizaje socioemocional, que tiene que ver con que un niño, una niña, incluso los adultos, que tampoco no es que nosotros nos desarraigamos cuando somos adultos de las emociones, sino que somos seres tanto racionales como emocionales, es este proceso donde nosotros vamos a adquirir, desarrollar ciertas habilidades, conocimientos y actitudes para poder tener un mejor desarrollo de nuestra identidad. Ya no es solo que impacta en términos educativos, sino que en términos de nuestro desarrollo como seres humanos. Y esto tiene que ver con una serie de competencias que, no sé, por ejemplo, tiene que ver en una parte con el autocontrol, con tener autoconciencia de quiénes somos, cómo me siento, cómo me diferencio de los otros. Esto de tener también el control de saber cuándo decir algo, de si tengo metas, de cómo me autorregulo. La conciencia social, que también lo decía Olga, que tiene que ver con saber que hay otro en el espacio, ¿verdad? Que yo no convivo solo, que es ponerse en el lugar de otro, tomar la perspectiva del otro. También tiene que ver con las habilidades para relacionarse con los otros, saber comunicarse de manera asertiva, resolver problemas. Y también tiene que ver con saber tomar decisiones responsables, ya que tiene que ver con que si yo tomo esta decisión, ¿a quién voy a afectar? ¿A quién voy a beneficiar? Y yo creo que eso es un poco, bueno, ya Cristal me voy a estar adelantando un poquito, pero es como de los grandes problemas que tiene la educación, que se ha focalizado o sobrefocalizado en un trabajo netamente académico en cuanto a estas pruebas estandarizadas que rigen nuestro sistema educativo,
y solo formar a los estudiantes en función de eso, porque es lo que importa, porque es la forma de clasificar a los colegios, es la forma de saber si un niño es inteligente o no. Pero nadie se ha ocupado de la otra parte, de las emociones, que es algo tan importante como la razón, porque no es que seamos solamente seres racionales, que muchas veces se ha dicho eso, como que es lo que nos diferencia de los animales, pero las emociones también son un componente muy, muy importante, que tienen una misión en la vida de los seres humanos que va desde la adaptación hasta esta necesidad de afecto, ¿verdad? De estar con otros, de sentir el apoyo de otro, la caricia de otro. Miren, qué interesante escuchar con claridad situaciones que parecían muy comunes y que a veces se hacen tan complejas. Estamos, para todos los que se van conectando ahora, estamos conversando sobre lo que es el bienestar, la educación socioemocional, con la profesora de Educación General Básica, Olga Oliva González, con la psicóloga Evelyn Alvear Álvarez. Y en esta conversación, mire, preguntándole primero a Olga, para que nos lleve al terreno aquí, después de habernos dado el primer barniz inicial, eh, cuando conversamos con los profesores, con la comunidad educativa, tenemos una realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad actual de nuestro sistema educativo cuando lo queremos ver desde esta perspectiva socioemocional? Y nos llevan a la escuela, entre paréntesis, ahora somos multidisciplinarios, no, es muy difícil si queremos abordar las realidades. eh, yo que trabajo en salud y he hecho clases tantos años, me doy cuenta que cuando queremos ver los temas ambientales en la universidad, tenemos todas las carreras que se les ocurran. Pareciera que la pertinencia técnica pasa por mucha experiencia, por los posgrados que se tienen. En salud, alguien no pensaba que íbamos a tener profesores de educación física trabajando ahí. Antes no teníamos psicólogos, educadoras de párvulos, prevencionistas de riesgo, ingenieros comerciales, ingenieros en administración, por nombrarle carreras que no eran comunes del área de la salud. En educación no habían psicólogos. ¿Ah? En educación no habían terapeutas ocupacionales, prevencionistas en riesgo, toda esa multiplicidad de profesionales muy necesarios. Y para un Chile que ha orientado también su universidad en el ámbito del mercado. Y también, como una reflexión grande, no hemos hecho mucho daño al no preparar a todos los equipos técnicos que Chile necesita hoy día para ser un país desarrollado. Bueno, pero ¿cuál es la realidad, Olga Oliva González, que nos depara hoy día nuestro actual sistema educativo? Ese que parece que hoy día en pandemia, tenemos que colocarnos en pandemia, los exministros y el actual ministro de Educación, entre paréntesis, no profesores, no es un requisito que sean profesores, pero en salud es muy raro que tengamos a alguien que no sea médico, siendo que el único ministro que tengo en la memoria, quizás habría que revisarlo, que no ha sido médico estos últimos, desde la vuelta a la democracia, ha sido el ministro Massa, un economista, pero gran economista, ¿no? Interesante sus posturas para salud. Pero en educación se da que muchas veces cuando uno revisa la experiencia y el currículum de los que fueron ministros, pareciera que no se han preparado para ser educadores, por lo menos desde mi humilde perspectiva. Algo que tenemos que decir ahí. ¿Cuál es nuestra realidad actual desde la perspectiva de la profesora Olga Oliva González? Resalto los posgrados nada más que porque, que deparan estudios. Díganme que no han deparado tiempo hacer un máster en educación, un magíster en educación, un máster en investigación y cambio educativo. Yo sé que yo he gozado siempre los posgrados, pero uno invierte mucho, economía, tiempo, familia. ¿Cuál es la realidad que ves, Olga, en nuestro sistema educativo ahora? Bueno, como se ha analizado en muchas oportunidades, sabemos, ¿cierto?, que nuestro país pertenece al grupo de países que está adscrito a la OECD, ¿ya? Y al Banco Mundial y al Banco Interamericano, ¿cierto?, para el Desarrollo. Y por eso viene a explicar en parte, ¿cierto?, el que la educación en nuestro país sea de carácter mercantil, ya, en donde existe una dimisión del Estado, en donde prima, ¿cierto?, la competitividad, la eficiencia, la eficacia, que nos ha llevado a una segregación de la educación,
y en donde esta educación, ya de esta formación en el ámbito del desarrollo de las habilidades sociales, ¿cierto?, socioemocionales, no están presentes. Como decía Evelyn, en los centros educativos nos abocamos, ¿cierto?, a dar respuesta a estas pruebas estandarizadas, ¿cierto?, la prueba CIMSE, la PSU y todas estas pruebas que vienen a medir la calidad y la eficiencia y la eficacia del sistema, ¿cierto?, dejando de lado aspectos que son tan importantes, ¿cierto?, y centrales en la formación de una persona de manera integral, ¿ya? Y esa, ¿cierto?, es como la gran diferencia que existe con los países más desarrollados, en que vienen de vuelta, ya se han dado cuenta, ¿cierto?, de que las sociedades, para lograr personas que se realicen de manera efectiva, que logren vivir en armonía, tranquilos, que logren la felicidad, ¿cierto?, está muy alejado de por donde va Chile. Hace un par de días, o sea, la semana pasada, ¿cierto?, era titular en la prensa chilena de que nosotros ocupamos uno de los primeros lugares en en estar enfermos mentalmente, ¿cierto?, producto de la pandemia y por todos los problemas que tenemos. O sea, nosotros en Chile estamos en el ranking, dentro de los primeros, donde se señala, ¿cierto?, que los estudios señalan de que tenemos una pésima salud mental. Entonces, el sistema educativo ahí nos refleja, ¿cierto?, que nosotros nos estamos educando para un desarrollo integral y para un desarrollo que lleve a las personas por el bienestar. De hecho, hay muchas investigaciones que señalan que aparte, bueno, de este estudio, habían estudios anteriores en que Chile cuenta con los primeros lugares también a nivel mundial, y que la salud mental en Chile está tan mal como países que están en posguerra. Entonces, a ese nivel de preocupación es la realidad de nuestro país, y que las políticas educativas, en lo que vemos, ¿cierto?, no están dando respuesta a esto. El Ministerio de Educación, a raíz de la pandemia el año pasado, ha incorporado algunos planes de trabajo. Ya en las escuelas, ¿cierto?, hay diferentes cursos de perfeccionamiento a través del CPIP, en donde están tratando de que los profesores adquiramos ciertas competencias, ¿cierto?, para fomentar el desarrollo del bienestar socioemocional en nuestros alumnos. Han incorporado algunos recursos, instrumentos. Hay una bitácora que llegó a los colegios, que es un instrumento muy potente como para ir trabajando con los niños, con los profesores, con los apoderados. Pero claramente esto requiere una planificación que sea formal, que sea para todo, y que sea sistemática. Ya requiere que sea un trabajo bien planificado para llevarlo a cabo y que se instaure dentro de las políticas educativas de nuestro país para que esto entre en el currículum, ¿ya? Como decía anteriormente, los profesores no fuimos formados en esta área. Las familias obviamente carecen de muchas habilidades, nadie le enseñan a ser papás, ¿cierto? Y los papás, cuando uno conversa sobre estas cosas, uno claramente ve las falencias, ¿cierto?, que hay en estos aspectos. Los estudios señalan, ¿cierto?, lo primordial que es que dentro de la primera infancia los niños tengan un buen desarrollo en estos aspectos. Existe un famoso psiquiatra francés que presta asesorías al presidente de Francia, ¿cierto?, y que también estuvo en Chile, que hace poco salió una noticia que él había estado compartiendo con nuestro actual presidente y con la anterior, y que busca, ¿cierto?, implementar este tipo de políticas educacionales, en donde se instaure dentro del currículum el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes. Pero ahora está como una propuesta. En la práctica, cada uno está haciendo lo que puede en el aula con los recursos que tiene, ¿ya?
se debiera, y era lo que se pedía para este año dentro de los establecimientos, ¿cierto? Que se le diera mucho auge al desarrollo de las habilidades socioemocionales, que se trabajara a través de un plan, ¿cierto? Que fuera integrado en el plan de convivencia de la escuela, que primero se capacite a los profesores para que después ellos bajen, ¿cierto?, esa formación a los apoderados y a los alumnos. Pero en estos momentos está dentro de las buenas intenciones o en el papel, porque no sea, como les digo, aparte de algunas capacitaciones, algunos seminarios, no hay mucha formación al respecto en la parte, en este tema en las escuelas, ¿ya? Se sugiere, ¿cierto?, que se comienza a hacer un diagnóstico. Bueno, este año también se aplicó un diagnóstico a los estudiantes de enseñanza básica y media, y de acuerdo a los resultados que en mi colegio lo hicimos esta semana, se debieran tomar, ¿cierto?, algunas decisiones para ver cómo se va a abordar los temas en donde se requiere actuar. Pero ese es el panorama, o sea, el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales no es algo que esté instaurado dentro del currículum y que esté formal, sino que queda como a criterio si bien es cierto, dentro del plan curricular existe la hora de orientación, que muchas la estamos ocupando para trabajar en estos aspectos, pero faltaría, ¿cierto?, a nivel de política educativa incorporarla en el currículum y trabajarla de forma transversal. Gracias, Olga. Siempre recordando para todos los que nos vamos uniendo a la conversación, a este conversatorio, estamos con Olga Oliva, profesora de Educación General Básica, y con Evelyn Alvear Álvarez, psicóloga. Y aquí seguimos con esta consulta. ¿Tenemos esta visión común, Evelyn, de lo que es la realidad actual en nuestro sistema educativo? ¿Qué pasa con esta educación socioemocional hoy día en nuestro sistema educativo? Para algunos, fíjense que, insisto en eso, para algunos siguen diciendo que los profesores están acá, este sistema educativo parece que no lo ven en forma integral. Comentario constitucional. ¿Saben qué? En la Constitución no se va a escribir todo, ¿ah? Pero sí tienen que estar los lineamientos esenciales. Cuando se habla de educación, un derecho, eso hay que profundizarlo, ¿ah? Y además de esto, para ir sacando algunos mitos, nada más, no irnos sacando el tema, pero cuando les digan que la Constitución se va a escribir en una hoja en blanco, no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una base que no vamos a poder modificar y que corresponde, los acuerdos internacionales que Chile ha firmado son la base de lo que nosotros debemos realizar. Y ahí viene la Constitución nueva, los derechos humanos son base. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no tomen acuerdos hoy día, como el TPP-11, que podría ser desconocido para algunos, pero puede afectar el trabajo de la nueva Constitución en forma esencial en muchos aspectos, y increíblemente también en los educativos. Pero volvamos. Evelyn, ¿qué pasa con la realidad actual en nuestro sistema educativo? Yendo a nuestro tema, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo tengo la misma percepción que Olga frente al al aprendizaje socioemocional en el contexto educativo. Es más bien algo precario que se hace en la medida de lo posible, que no es algo normado, sino que es algo que es una opción. Y tiene que ver también con que no es valorado en nuestro sistema educativo general. Porque si nos damos cuenta, el CIMSE valora los índices de desarrollo personal y social de un colegio con un 30%, a diferencia de los puntajes en matemática y lenguaje que tienen el 70%. O sea, nace desde ahí. Ningún colegio va a focalizar su dinero, sus profesores, en capacitarlos para que ellos puedan guiar a los estudiantes que tengan un desarrollo socioemocional. Lo van a hacer para que tengan mejores estrategias matemáticas, lenguaje, para que compren libros. Eso es la inversión, porque eso es cómo se evalúan a los colegios. Ya hay un 30 recién por ciento. Entonces, cuando sea 50 y 50, yo creo que las cosas pueden cambiar un poco más, porque somos, como vuelvo a repetir, racionales y emocionales en un mismo momento. No es que algo mande lo otro. ¿Ya? Entonces, yo también veo un sistema precario
profesores que no reciben una formación, por lo tanto no les podemos exigir tampoco que lo sepan, pero lo que sí veo como una luz de esperanza es que a poco se han ido integrando otros profesionales, como los psicólogos, que deberíamos tener esta función de relevar la importancia del aprendizaje socioemocional en los establecimientos escolares, de generar herramientas en los profesores para que primero ellos puedan generar un aprendizaje socioemocional, porque un profesor desregulado dentro de una sala de clases va a ser fatal. Va a ser fatal para la relación con los niños, va a ser fatal para la relación con los padres y ahí no va a haber aprendizaje. Por lo tanto, nuestro foco como psicólogos educacionales tiene que partir desde ahí, desde los profesores, en conjunto con los niños y con las familias, porque la educación socioemocional tiene que darse en distintos ambientes. Y para eso yo creo que tienen que nacer políticas públicas educativas que puedan ser capaces de generar espacios educativos que tengan esta posibilidad de desarrollarnos emocionalmente y que contraten a profesionales que tal vez incluso los profesores ya puedan recibir un poco más de esta formación en la universidad, porque ya es algo necesario, no es una opción. Y yo creo que la pandemia finalmente ha terminado por desencadenar la gran importancia que tienen las emociones. O sea, si un niño hoy día está triste porque en su casa está viviendo una serie de situaciones, no se va a conectar a la clase. Por lo tanto, ya no es tan importante qué estrategia usar la profesora, sino cómo yo engancho a ese niño, cómo hago que esté motivado para que asista a mi clase que yo preparé con el montón de tiempo, con el montón de materiales invertidos, con el mejor computador que puedo tener, la mejor conexión. Pero ¿qué pasa si ese niño no siente necesaria la educación? No está motivado, está triste, está penado, le da vergüenza mostrarse. Entonces, tiene que ver, yo creo que con un impacto más potente del que nosotros creemos. Se ha visto en las investigaciones que ha funcionado como un plan para poder disminuir el control de, o sea, para disminuir el consumo de drogas, para prevenir el embarazo adolescente, para disminuir el estrés en los docentes. Entonces tiene un montón de beneficios, incluso para el aprendizaje, el lenguaje y matemática. Entonces vemos que no es solo como algo antojadizo, que de repente se nos ocurrió que el aprendizaje socioemocional es algo importante, sino que se ha vuelto una necesidad. Y yo creo que es algo de primera necesidad. Algo de primera necesidad. Yo quedo con la tremenda incógnita. Fíjense que, ustedes corríjanme, ustedes son las expertas acá, pero ¿qué debiéramos hacer en nuestro sistema educativo? Debemos esperar, eh, yo no tengo un sueño hoy día, digo, debemos tener constitución nueva. Ojalá la pandemia permita que pronto comencemos este trabajo, y ya se inició, que los problemas sociales, económicos en Chile tan profundos, que hoy día los teníamos antes, pero la pandemia los ha desnudado, los ha mostrado. Me permiten un ejemplo de salud. Hoy día, en todo Chile, tenemos unido el sistema privado y público en lo que significa la atención de alta especialidad, en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de tratamiento intensivo. ¿Y por qué les coloco ese ejemplo? Porque, querámoslo o no, no vamos a poder funcionar con esto separado, si no va a morir mucha más gente. Tenemos, mira, ya vamos llegando, depende cómo veamos las cifras, en 30.000 fallecidos en Chile por la pandemia. Hay proyecciones que hablaban hace un año y fracción de 40.000. Eso era impensado. Hoy día pareciera que no. Desde ese punto de vista, fíjense, ¿qué hacemos? ¿Qué debiéramos, con esta realidad educativa en Chile, qué debiéramos hacer con nuestro sistema educativo? Tiene que ver desde abajo hacia arriba con la comunidad escolar, el PI, tiene que ver con la nueva institucionalidad que vamos a tener ahora en educación, que algunos ya la están frenando, con algunos parlamentarios diciendo esperemos, con algunos municipios que se están preparando y dejando para traspasar lo peorcito, me refiero a infraestructura, y
y haciendo unas maniobras que son legales, pero no se escuchan muy bien, porque todo esto para el bienestar de nuestro sistema educativo tiene que ver con la LOCE, LOCE eso actualmente, tiene que ver con, o no con la orgánica constitucional, sino con una constitución. Yo aclaro desde mi punto de vista que la constitución no es mágica, pero sí nos dará las bases para crecer democráticamente y con contenidos que realmente hablen de libertad para el futuro, de participación y de contextos que realmente hablen de un buen Chile, un Chile más justo, solidario. Siempre tenemos que profundizar por qué debemos sacar lo subsidiario neoliberal de la Constitución. Cuéntame, Olga, ¿qué pasa? ¿Qué debiéramos hacer con nuestro sistema educativo? ¿Es por todos lados, de arriba hacia abajo, de lo más macro o de lo más pequeño? ¿Tenemos recetas o debe ser distinto para Chile, distinto a Latinoamérica? ¿Debe ser distinto para Los Ángeles que para la región? ¿Qué respuesta nos comenzamos a dar? ¿O nos comenzamos a poner tristes porque Evelyn nos puso unos ejemplos al final? Y al tomarlos uno comienza a reflexionar. Por favor, Olga, ¿cuál es tu visión ahí de qué debiéramos hacer ahora en lo urgente? ¿O qué debiéramos a mediano plazo? ¿O qué podemos hacer a futuro? Lo que pasa es que te cuento que hay mucha gente, profesores que me dicen, como nos conocemos tanto en esto del profesorado, que dicen que ya no pueden esperar más por su edad. ¿Mm? Otros que ya están a punto de dejar el sistema y dicen que ya están desesperanzados. Y peor, otros jóvenes ingresando que no tienen mayor ánimo, pero tenemos un gran grupo que pareciera que tiene esperanza de que sí podemos cambiar. Pero ustedes que tienen, no, ¿hay fórmulas hoy día, Olguita? Bueno, desde mi punto de vista, y como lo conversábamos en una conversatorio anterior, claramente la educación es un aspecto fundamental para el desarrollo de las personas y de un país. Y claramente, a pesar de que la Constitución, ¿cierto?, es la carta fundamental y que de ahí, ¿cierto?, se desglosan las otras leyes, pero la educación tiene que ir como un derecho garantizado en la Constitución. O sea, eso es incuestionable. El Estado se tiene que hacer cargo de la educación. Me parece que la estrategia de los servicios locales, para que así la educación vuelva al Estado, ¿cierto?, a ser administrada por el Estado, me parece que es un buen punto si es que realmente funciona, porque siendo bien objetiva y yo trabajando en el sistema público, la educación pública en Chile a cargo de las municipalidades deja mucho que desear. Y me sumo a eso, a los colegas que se sienten desesperanzados, porque en lo personal, yo siendo una profesora que me gusta mucho lo que hago, que siento mucha pasión, pero la verdad es que últimamente con la realidad que tenemos acá en Los Ángeles nomás, uno se desencanta. Y la verdad es que el Estado aquí tiene que ser garante de una educación de calidad para todos, ¿ya? Para todos. Los niños necesitan, ¿cierto?, que todos los aspectos relacionados con su bienestar y su desarrollo como persona estén garantizados en la Constitución. A nivel, bueno, la idiosincrasia un poco de los chilenos, ¿cierto?, es como que de repente hacemos lo justo también. Yo creo que igual en las escuelas, equipos directivos que gestionen bien y que se la jueguen, ¿cierto?, para sacar adelante sus instituciones, sus escuelas también es importante. Y como profesores, ¿cierto?, también hacernos cargo de la responsabilidad social que tenemos, que también es uno de los aspectos, ¿cierto?, que considera este desarrollo de las habilidades emocionales, porque nuestra labor es social y de nosotros depende el futuro de nuestros niños. Así que desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba creo que impajaritablemente hay que hacer muchos cambios. Tenemos que avanzar, no tenemos alternativa. Bueno, pero estamos en tiempos de esperanza. Otros dicen tiempos, pareciera en tiempos en que estamos en mucha interrogante. Pero tenemos la obligación de con esperanza, con calidad, el poder ofrecer los cambios.
tenemos que matricularnos con ellos, a propósito de la escuela. Pero Evelyn Alvear Álvarez, psicóloga, ¿qué debiéramos hacer en nuestro sistema educativo? Con tu experiencia, ¿qué deberíamos estar planteándonos hoy día? Olguita, le decíamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o hacer en todos los lugares. ¿Qué es lo prioritario hoy día para poder provocar el necesario cambio en este sistema nuestro, desde esta visión tan importante que es lo socioemocional, que debe estar presente y que pareciera que no es solamente capacitar al equipo? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo primero, antes de decir lo que yo creo, es que yo creo que todavía no hay una receta, porque si no, no estaríamos discutiendo esto. Entonces, hay que ir haciendo un cambio desde abajo, considerando las necesidades que hay en la comunidad, porque el propósito de la educación ya no está siendo tan coherente con las necesidades de nuestra comunidad, y es ahí donde se está desatando una problemática. Por lo tanto, yo creo que la primera cosa que habría que cambiar, no sé si se puede, pero tendría que ser el propósito del sistema educativo de nuestro país, porque ya no alcanza, no es suficiente con que prepare a los estudiantes para que sean una mano de obra, para que sean personas que puedan desarrollar un ejercicio matemático y trasladarlo a otra situación, porque eso ya no basta, o si no vamos a tener en un futuro nuevamente políticos o personas que están a nuestro cargo, que tienen un montón de máster, que tienen diplomados, que tienen un montón de doctorados, pero no son capaces de tomar una decisión que beneficie a ellos, pero también a la comunidad. Entonces, desde ahí yo creo que tiene que existir un cambio, cambiar el propósito de la educación para también hacerla más atractiva a los niños, porque hay un estudio, y lo estaba leyendo hace poco en las páginas de Educación 2020, que decían que el principal motivo de deserción actualmente en Chile es porque los niños están desmotivados con las clases. Ya no es que no puedan ir al colegio, de que les quede lejos, de que le exigen cosas, no, sino que no les interesa, no les hace sentido estar en una sala, no les hace sentido aprender las cosas que enseña el currículum nacional. Entonces, tiene que haber una modificación arriba, pero considerando las necesidades desde abajo, porque si no, nuevamente vamos a sentir que este sistema no responde a nuestras necesidades como país. Eso es lo que yo creo. Bien. Desde esta visión multiprofesional, fíjense que estamos hoy día hablando de lo socioemocional. Aquí prácticamente un alumno con mi experiencia educativa, me he sentido profe de tantos años, pero qué interesante el tener estos puntos de vista. Debemos integrarlos. En la diversidad, me permiten un ejemplo de mis temas ambientales, como educadora ambiental, lo que nos da sustentabilidad a las tareas que nosotros realizamos en todo ámbito, en lo que yo trabajo en educación, es la diversidad. En la diversidad logramos sustentabilidad. La naturaleza nos muestra eso, siempre nos ha mostrado, si somos diversos, tenemos algo con vida. Los monocultivos, algunos son muy rentables en lo inmediato, pero siempre hay que estarlos tratando. ¿Por qué? Porque solos no sobreviven. Lo diverso es hermoso y se mantiene. Desde la psicología, el verde, pero matizado, con matiz, es calma, da esperanza. Pero desde lo monótono, no. Bueno, con eso tenemos que crecer en la diversidad. No es que nos pongamos negativos, pero, Olga, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué consecuencias vamos a tener para nuestros alumnos, para nuestra familia, para nuestra comunidad educativa, el no actuar en estos temas? Estoy absolutamente de acuerdo que todavía no tenemos la receta, pero pareciera que nos está faltando algo en nuestro país, el conversar y el escucharnos, el tomarnos en cuenta, el que podamos realmente opinar y que este sistema reconozca estas buenas opiniones y las lleve también a la práctica. ¿Qué nos va a pasar si no logramos actuar? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué va a pasar con nuestros alumnos y con nuestras familias? Bueno, tenemos una realidad distinta hoy día, la pandemia.
pero antes de la pandemia estábamos con una realidad que hoy día se nota mucho más. Y la pandemia se queda con nosotros, ¿ah? No es que sea pesimista por las vacunas son, hay que vacunarse. Yo ya me vacuné, porque trabajo en salud, entonces tengo mis 2 vacunas. Eh, pero quizás viene la tercera vacuna. Y las nuevas dosis que se están preparando ya con las nuevas cepas para lo que significaría la revacunación del próximo año en el periodo que las investigaciones digan que van a tener que aplicarse. La estabilidad de estos sistemas, la OMS está planteando que pueden ser entre 2 y 4 años. Entonces pareciera que tenemos que vivir a modo de pandemia y parece que esto da para largo. No vamos a tener, mira, en los espacios educativos ya no son suficientes, ya no existirán los cursos de 45, imposible. Pareciera que ya la sala de profesores quedó pequeña. Los juegos en los patios ya no pueden ser iguales. Vamos a tener que tener muchas mascarillas para los colegios. Lavamanos pareciera que son insuficientes porque no estaban en los patios, debieran estar. El lavado con jabón y agua no es reemplazado por el alcohol gel, pero también hay que tener alcohol gel. Cambiamos la vida en educación y en todo el mundo. Pero, ¿qué nos va a pasar si no actuamos en estos temas? Olguita, ¿qué nos dices? ¿Cuál sería tu pronóstico? Bueno, yo la verdad es que siempre trato de ser positiva, ¿ya? Y a lo malo sacarle lo bueno y verlo como una oportunidad de aprendizaje. Al igual que en épocas de la peste negra, ¿cierto? Que ayudó a mejorar en muchos aspectos, ¿cierto? Desde la vivienda, y ahí se empezaron Sí. a construir, ¿cierto? Con un poco más de sofisticación y se dejó de lado la antigua arquitectura. Y yo creo que de esta pandemia vamos a aprender muchas cosas, ¿ya? Y creo que claramente en nuestro país, bueno, el mundo todo, estamos viviendo una crisis, sobre todo en nuestro país, ¿cierto? Que se juntó con el estallido social y, ¿cierto? Y con la disconformidad que tenemos. Pero yo creo que estamos en crisis y de esto vamos a sacar muchas lecciones. Yo creo que ha sido una época de mucho aprendizaje para todos, en que muchas de las personas que no estaban interesadas en los temas que son temas país, temas sociedad, se han visto involucradas. Y creo que la gran oportunidad que tenemos para cambiar esto, muchos aspectos que son esenciales, como salud, educación, las pensiones y todo lo que aspiramos a que mejore, está en el escribir, en la posibilidad de escribir esta nueva constitución. Así que yo estoy esperanzada. Creo que tenemos que aguantar el chaparrón aplicando las habilidades socioemocionales, ser creativo, tener perseverancia, pensar positivo. Y ya va a llegar el tiempo en que vamos a ver los frutos de todo lo que está pasando. Yo creo que las personas en Chile, porque estábamos como dormidos, yo admiro a ese niñito que saltó el torniquete, yo creo que era lo que le faltaba a Chile porque estábamos inmersos en una sociedad demasiado injusta. Y yo creo que todo lo que está pasando es para mejor. Yo soy una fan de los jóvenes, me encantan su forma de vida, yo creo que nuestra sociedad va en un futuro para que sea una sociedad más justa, más igualitaria, con más conciencia. Y el desarrollo de la habilidad socioemocional que justamente apunta, ¿cierto?, al desarrollo de la responsabilidad social, de que debemos pensar en el otro, que nuestra vida no es tan solo yo y que tenemos que cooperar con el otro, ¿cierto?, que las cosas se hacen en conjunto. Yo observo y veo todo eso en los jóvenes de ahora. Veo más conciencia social, veo más responsabilidad, ellos son los que están preocupados del medio ambiente, de muchas de las luchas que los adultos ya como que no importan, ¿cierto? Y muchas de las cosas que nos están pasando también en Chile es porque ahora, ¿cierto?, con las actuales autoridades, es porque también estábamos inmersos, ¿cierto?, imbuidos en esta sociedad del consumismo, del materialismo, y ahora tenemos, ¿cierto? Pero yo creo que de todo esto vamos a sacar un tremendo aprendizaje y en un tiempo más, a pesar de la pandemia y de todo, después de una crisis viene lo bueno. Así que yo creo que vamos a estar mucho mejor. Tenemos toda la esperanza de ello. Bueno, justamente por eso estamos aquí hoy día. Esto es un ejemplo de que sí tenemos que actuar y sí estamos actuando. Pero cuéntanos, Evelyn, no es por ir cerrando desde el punto de vista negativo, como decíamos con Olga, sino
¿qué nos pasa con nuestros niños, con estos más pequeños, con estos que te toca trabajar? ¿Qué sucede si no actuamos? Sé que no hay recetas, ¿ah? Pero Olga Oliva y Evelyn Alvear, en esta casi hora de conversación, sí nos han dado las señas, el camino. Y eso es trascendente para nuestro Chile. No podemos dejar que las cosas sigan sucediendo sin actuar localmente. Me acordé de un encuentro internacional de medio ambiente que, oye, hay que partir desde lo local, pero tenemos que llegar a lo de arriba. No podemos dejar que otros se sigan equivocando y echándonos a perder esta patria linda que tenemos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué consecuencias tenemos para estos alumnos, para estos niños, para esta comunidad educativa, si no actuamos, si dejamos que siga todo como parece que va? Evelyn. Bueno, desde mi punto de vista como psicóloga, yo creo que la peor consecuencia que podría pasar si es que esto sigue de este mismo modo sería que la salud mental se va a ver afectada. O sea, los índices de depresión, de ansiedad actualmente ya son muy altos. Imagino que si no se reestructura un cambio, eso va a ser mucho más agudo. Y no solo va a afectar a esos niños, sino que también a los profesores, que son quienes tienen que liderar la sala de clase. Un profesor estresado, yo sé que no rinde igual que un profesor que se siente tranquilo, acogido, en confianza en su sala de clase. Y lo otro que pienso que puede seguir pasando es que se van a seguir, yo creo que extendiendo estas brechas de desigualdad social, porque sabemos que la educación es un puente, es un recurso para poder salir de estos ambientes de vulnerabilidad. Actualmente son esas personas las que están siendo más afectadas por la pandemia, antes de la pandemia también. Entonces, si no se hace este equilibrio, este cambio en la educación, esta inclusión del aspecto emocional, yo creo que esa brecha va a seguir aumentando. Entonces, eh, yo tal vez tiendo a ser más fatalista que Olga en este sentido, porque yo sé que si esto sigue así, si no hacemos un cambio, si no hacemos una reflexión de lo que nos muestra la pandemia hoy en día, eh, vamos a empeorar en cuanto a la salud mental. Y como yo les decía antes, una persona que no se siente motivada por aprender, una persona que no le encuentra el sentido al aprendizaje, al colegio, eh, ya va a quedar de alguna manera en un escenario desigual frente a los otros. Eso es lo que yo creo y pienso por ahora. Oye, pero fíjense que no queremos terminar con penas, con tristezas, pero la realidad está que tenemos que abarcar algo muy profundo. La pandemia hoy día nos ha mostrado lo injusto que somos como país, y quizá como planeta, pero como país donde tenemos más muertes en las comunas con más pobreza. Eh, y uno dirá, pero ¿por qué el sistema de salud es el mismo? No es el mismo. Y además de eso, cuando vemos los perfiles de esta comunidad, vemos que son malnutridas, donde prima la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, y, y uno dice, ¿qué pasa con estas condicionantes sociales en Chile? Hoy día nos muestran que eso lleva a una mayor mortalidad en estos casos, como el que se ha dado ahora en todo el planeta. Bueno, pero con esperanza tenemos que tener plena claridad que cuando hablamos de educación tenemos que tener una constitución democrática que la defina como un derecho y profundizaremos en ello. Por eso que conversamos con tantos educadores, una psicóloga educadora, una profesora naturalmente educadora y tantos que nos hemos formado en el curso del tiempo. Por favor, un saludo final, Olga, para poder cerrar. Mira, ya estamos completando una hora de conversación. El tiempo se nos pasa volando y para que nuestros amigos también puedan conocer tu saludo final. Por favor, Olguita. Bueno, Oscar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado y es bueno conversar, ¿ya? Y escucharnos, que como tú bien lo mencionabas, es lo que nos hace falta en nuestro país. Escucharnos, ponernos en el lugar del otro y contenernos. Siempre es bueno y si en algo se puede cooperar, ¿cierto? Desde lo que uno ha ido aprendiendo para abrir mentes, visiones, siempre es bueno. Agradecida
Te deseo la mayor de la suerte en lo que viene y nos estamos viendo. Muchas gracias, Olga Oliva González. Evelyn, por favor, tu despedida, tu saludo final, bueno, y agradecido nuestro, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, yo igual quiero agradecer la oportunidad de poder reflexionar junto a ustedes en torno a este tema que al parecer nos mueve a los tres. Así que más que nada eso, les deseo también mucho éxito y también yo tengo la esperanza, por algo estoy trabajando en este ámbito de que se puede mejorar. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos los amigos que nos siguen, que nos apoyan, y agradecer en forma especial hoy día siempre a nuestros amigos que desinteresadamente nos están difundiendo, como es Fernando Chandía a través de Bionoticias, Radio Violeta y todas nuestras redes sociales. Así que seguiremos conversando, seguiremos encontrándonos en los temas que son importantes para Biobío, que son importantes para toda nuestra región y que nos deben llevar a crecer. Así que un abrazo en forma especial a Olga y Evelyn que han engrandecido este momento y nos seguimos viendo a través de las redes sociales. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.